A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. Hoy vamos a abordar un tema de enorme preocupación que causa asombro e indignación en la ciudadanía. Todos los días se descubren nuevos actos de corrupción, pero la gente se pregunta con angustia, con desesperación y, reitero, con indignación, pero no pasa nada. ¿Cómo hacemos para recuperar lo que se han robado? Porque los pocos que están detenidos ahora, en cortísimo plazo, van a salir libres, ¿no? Y van a retornar a la vida política y a lo mejor resultan nuevamente electos y el país sigue debatiéndose en la miseria, porque además no podemos seguir avanzando a punto de financiamiento de deuda. Esto ya no va más. Frente a estas circunstancias, queremos consultarle al doctor Diego Delgado Jara, maestro universitario, un hombre comprometido permanentemente con las causas nacionales, ex legislador, ex candidato a la presidencia de la República y un hombre que ha tenido una clarísima posición firme y que permanentemente está contribuyendo con su experiencia, propone proyectos de ley, envía comunicaciones, pero no hay respuesta o no le quieren entregar la información, porque este es otro de los graves problemas. Todo se ha vuelto reservado, secreto, confidencial, y bajo esos membretes, esas denominaciones, no se quiere entregar la información, a tal punto que la propia Contraloría General del Estado todavía no ha podido determinar el monto de la deuda, porque no sabemos a cuánto ascienden los 13 contratos celebrados con PetroChina, con Unipec y con Petro Tailandia. Los montos del IES. Y pues hay que sumar, es decir, no se ha logrado establecer. Doctor Diego Delgado, bienvenido. ¿Qué hacer frente a este panorama que ya la gente está realmente desconsolada? Bueno, primero un agradecimiento por la oportunidad de expresar algunas opiniones y un saludo a quienes hacen parte de este medio de comunicación y a los distinguidos televidentes. Yo creo que los ecuatorianos tenemos en primer lugar que tener una apreciación de cuál es el monto de lo que significa lo que el Ecuador ha perdido. Hay un informe que hizo la Comisión Nacional Anticorrupción y que presentó en Guayaquil el día miércoles 13 de diciembre del 2017, a través de su coordinador, el economista Jorge Rodríguez Torres, y que está publicado un resumen en la edición del diario El Universo del día jueves 14 de diciembre del 2017. Hasta ese mes, hasta esa fecha, el monto que ellos han detectado es de 35.695 millones de dólares. Algunas personas hemos pensado y tenemos el cálculo que podría ser 48.000 millones, otros 50.000, otros dicen 60.000. El monto total que manejó el gobierno del presidente Rafael Correa llega a los 450.000 millones de dólares. Alguna gente calcula y dice no, son 350.000 millones, pero esas personas no hacen bien las cuentas. El artículo 292 de la Constitución de la República establece que hay montos que no están y no deben estar en el presupuesto del Estado.
Dice textualmente el artículo 292, y esta es la parte que no hacen la cuenta. Dice: el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción, o sea, lo que no está sumado en esos 350.000 millones, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, cuyo monto promedio es 7.700 millones al año. En 10 años estamos hablando de más de 70.000 millones. Luego dice la banca pública, y entra el Banco del Pacífico, la Corporación Financiera Nacional, allí entra además, por ejemplo, Ban Ecuador o el antiguo Banco Nacional de Fomento, el Banco del Estado, entre otras entidades. Las empresas públicas, allí solamente Petroecuador y Petroamazonas tenían un promedio de 4.500, 5.000 millones al año las dos. En 10 años, hagan la cuenta, estamos hablando de unos 45.000 a 50.000 millones más los 70.000 del IES, a grosso modo. Pero además, allí tiene que hacerse cuenta los montos de los gobiernos autónomos descentralizados que no van justamente de acuerdo al artículo 392. Son más o menos unos 470, 480.000 millones de dólares que han manejado. Primero. Segundo, el Estado ecuatoriano nunca jamás tuvo ingresos, como casi 5 años seguidos, entre 90 a 110 dólares el barril. Los gobiernos anteriores tenían 16 dólares, como cuando llegó el doctor Borja, 22 cuando llegó el ingeniero Febres Cordero, 24 cuando llegó Lucio Gutiérrez, aproximadamente 21 dólares cuando llegó Abdalá Bucarán, 43 dólares cuando justamente llegó al poder Alfredo Palacio y el ministro de Finanzas era Rafael Correa. Pero luego, cuando se hacen los cálculos, el gobierno del presidente Rafael Correa ha manejado más del 60% del total de todos los ingresos petroleros a partir de 1972. Esto para tener una idea. Pero a pesar de esa cantidad fabulosa de dinero, quiero recordar lo siguiente. Los datos del Ministerio de Finanzas establecen que en diciembre del año 2009, el monto total de la deuda pública del Ecuador llegaba a 10.235 millones. El informe que dio la Comisión de Veeduría, una especie de de acompañamiento en el cálculo realizada con gente de muy alto nivel, que la petición del Contralor, que nos designó el Contralor General del Estado. El señor Contralor, el doctor Pablo Celi, tuvo el acierto de nombrar una veeduría en la que estaba, entre otras personas, por ejemplo, el abogado León Roldós Aguilera, ahí está, ex vicepresidente de la República, allí se encontraban ex contralores como el doctor Alfredo Corral, allí estaba Marcelo Merlo, allí estaban economistas muy calificados como por ejemplo Eduardo Valencia, estaba Marco Flores, estaban estudiosos del problema del Ecuador como Pablo Dávalos, entre otras personas. Es decir, una selección de ciudadanos de distintas tendencias, pero muy serios en lo que significa la investigación. Ellos tienen un informe que está publicado en el diario La Hora en la edición del día 12 de abril del año 2018. Ellos establecen que el monto total es de 64.944 millones, casi 65.000 millones. Pero, aclaran, allí no está el monto del IES. Yo tengo un cálculo de lo que se llevaron del IES aproximadamente, porque yo entiendo que están trabajando para colapsar al IES. Del IES nosotros calculamos que se llevaron 18.400 millones, pero no existe el monto de lo que han devuelto. Hay algún pago del año 2015, pero dicen que es un bono que se cobrará 12 años después, en el año 2027, por ejemplo. Pero yo quiero aquí recordar algo que los ciudadanos, por favor, tienen que meditar. 35.695 millones de dólares, que es el cálculo de la Comisión Anticorrupción, es mucho más de los 34.300 millones de dólares que era el presupuesto original del año 2018. Es decir, se han llevado más que un presupuesto íntegro del Estado de un año. Y quiero compararles para que la gente, por favor, tome conciencia. Si se perdieran 100 millones en el Perú, o 200 millones en Bolivia, o 300 millones en Chile, o lo que acaba de pasar en Argentina por 160 millones a raíz de los cuadernos que tenía el chofer del viceministro de Vido. Resulta que hay un escándalo en Argentina terrible. Aquí en el Ecuador se han robado, han desaparecido, han evaporado de lo que la comisión calcula
35.695 millones de dólares. Y miren, vamos a dar solamente unos pequeños datos para que la gente, por favor, reaccione. Desde hace unos 5 años, desde enero del 2013, hay un libro que sacó Fernando Villavicencio y él ya da cuenta del famoso atraco que significa la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. La Sumitomo Chi-Oda dijo que eso costaba 187 millones. Pero el 1 de diciembre del año 2016, el monto que ya habían gastado, de acuerdo a la oficina o al departamento de investigaciones que tiene el diario Expreso de Guayaquil, ellos señalan que el monto había llegado entonces a 2.369 millones de dólares. Es decir, la diferencia en la repotenciación solo de la refinería de Esmeraldas era de 2.166 millones. 2.166 millones en una obra. Pero no hay juicio de peculado, no hay juicio de nada, porque parecería que los señores de la Fiscalía son de Marte, de Júpiter, de Mercurio, de algún otro planeta. No, ellos no se han enterado. No hay juicio. No hay juicio de peculado, señores. Perdóneme, han monopolizado lo que es la acusación y la vindicta pública. Y no funciona. No funcionó Galo Chiriboga, no funcionó el doctor Vaca, y ahora tampoco hay juicio de peculado todavía. Un ejemplo. Segundo ejemplo, solo para dar algunos brevísimos ejemplos. Son muchísimos. Podríamos dar más de 40 ejemplos, pero quisiéramos, por razones del tiempo, no irnos más de 3, 4. A ver, segundo ejemplo. Existe una refinería que han gastado 1.528 millones de dólares, óigame, 1.528 millones, de los cuales 507 millones son solamente en estudios. Esa refinería es invisible, nadie puede ver ni una pared, porque no existe. Es la refinería del Aromo, en la provincia de Manabí, o también llamada Refinería del Pacífico o Eloy Alfaro. No existe. Y para evitar que puedan fiscalizar, incluso reformar el artículo 201 y 202 de la Constitución con las enmiendas del 3 de diciembre del año 2015, y que la Corte Constitucional, antes de irse, dejó ventajosamente derogado. Señores, 1.528 millones de dólares, y miren ustedes, en el Cantón Durán no hay agua. Perdónenme, un tercer ejemplo. Lo denunció alguna gente, entre otros, Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y también Carlos Pareja Yanuseli, Capaya. Incluso está en las redes la declaración de Capaya. Dice que en cada barril de petróleo que el Ecuador vende a través de Petrochina, sobre todo, ¿sí?, y de Sinopec, el Ecuador entrega, o mejor dicho, permite el país, porque está cerrado los ojos, porque no funcionaban las entidades de fiscalización y control político, están yéndose, óigame, $4 por cada barril. $4 por cada barril, y eso lo comprueban ahora, hace pocos días. Llaman a un concurso de venta de petróleo spot, a la oferta, y salen más de $8 respecto al precio que estaba entregando el Ecuador. $8, óigame, y $12, los cálculos que han hecho, establece más o menos un porcentaje de 439 millones de dólares al año, 438, 439 millones. ¿Por qué? Porque el Ecuador exporta 300,000 barriles diarios. Estamos hablando 300,000 al día por $4 es 1.200.000 al día. En 365 días estamos hablando de 438 millones. Multiplicado por unos 8 años. Otros dicen que es más. 8 años. ¿Quién recupera? ¿Dónde está un juicio de peculado? No hay. No existe. No existe. Ni de peculado, ni de enriquecimiento ilícito, ni nada. Tercer ejemplo. Ese es el tercer ejemplo. Cuarto ejemplo. Cuando en el gobierno de Lucio Gutiérrez hicieron el cálculo para colocar el gas bajo tierra en el proyecto Monteverde, valía 97 millones de dólares. El día que el presidente Rafael Correa anunció que ya estaba listo el proyecto Chorrillo Monteverde, que así se llama su nombre completo, dijo que había costado 600 millones, 503 millones más que lo que estaba originalmente establecido, calculado. Demos otro ejemplo. Miren ustedes, la carretera a Tababela por Collas. Esa carretera dijeron que costaba 48 millones.
La Contraloría, ahora con el doctor Pablo Celi, que ha logrado destapar lo que estaba oculto en este caso, dice que son 252 millones de dólares por una carretera que tiene 11.7 kilómetros. Estamos hablando de unos 22, 23 millones el kilómetro. El kilómetro son las carreteras más caras del mundo. Y no existe juicio de peculado. Y hay una glosa de 112 millones para la señora arquitecta María de los Ángeles Duarte, que no se sabe si está todavía en el Ecuador o no. No, salió ya del país. Miren, compatriotas, aquí todo el mundo sabe que costaba 6,5, 7 millones cada una de las escuelas del Milenio, cuando una compañía china ofertaba en 980 mil dólares más IVA cada una de las mismas escuelas. Aquí se han robado la plata de manera demencial. Pareciera que el lema de Alianza País y de su cúpula era el que no roba, peca. Pero lo grave es que no pasa nada. No pasa. No recuperan un centavo. Con este panorama que nos presenta el doctor Diego Delgado, creo entonces que el presidente Moreno, cuando dijo la mesa no estaba servida, se llevaron todo. Tenía razón, ¿no? Porque realmente es increíble, pero el problema es qué hacer el doctor Diego Delgado, porque las cifras que usted nos presenta son concretas, son precisas, pero ¿qué hacer para recuperar eso? Para que la gente, los responsables de esos delitos estén donde deben estar. Hay 12 leyes que cambiaron para blindarse, protegerse y darse a sí mismo impunidad absoluta. Nosotros publicamos en diciembre del año pasado, en una publicación que sacó la Comisión Nacional Anticorrupción, y se llama Reflexiones sobre la delincuencia organizada desde el poder. Allí están las 12 leyes que cambiaron para protegerse y para blindarse. Pero yo quisiera hacer relación a otro hecho, porque no es que hemos estado comentando solamente. Nosotros le entregamos al señor presidente de la República del Ecuador, le entregamos el 26 de septiembre del año 2017, cuando pidieron que se haga las observaciones, que se reciben colaboraciones para efectos de reformar la Constitución, y aquí está el matasellos. Miren ustedes, fecha 2017, mes noveno, 26 a las 17:35. Recibió Paulina Rivasé, Presidencia de la República. Sí, ahí está un sello que confirma la recepción. Claro, de la pero presidencia. En esencia, ¿qué proponen? Le proponíamos nosotros, entre otras cosas, lo siguiente: la anulación de las reformas inconstitucionales bajo la apariencia de enmienda, la convocatoria a Asamblea Nacional para poder romper de un tajo todo lo que significa un sistema político electoral fraudulento, porque se cogieron ellos, no fueron elegidos. De los 137 asambleístas son 74. 74 asambleístas que pasan con las manos cogidos bajo la mesa para protegerse en todo lo que tiene que ver con la impunidad. 3 ejemplos para no ir muy lejos. Primero, no compareció a juicio político el señor ingeniero Jorge Glass, ingeniero del Rincón del Vago, de paso, ¿no? 1. 2, no permitieron que se le enjuicie al Consejo de la Judicatura por los milagros del doctor Gustavo Yalc en el manejo de la Administración de Justicia en el Ecuador. Tercero, el periodista Miguel Rivadeneira Vallejo hace un comentario que en el Ecuador han habido como 4.800 abusos y casos de acoso y violencia sexual sobre niños. Pero había un ministro de Educación que tendría que responder por omisión, cuando menos, sobre las responsabilidades administrativas. El señor asambleísta Espinosa. Augusto Espinosa, presidente de la comisión, además de Educación, precisamente. Y no permiten que haya juicio, porque los 74 están amarrados para bloquear cualquier fiscalización. Nosotros le presentamos al señor presidente incluso un artículo para que el que está metido en cuestiones de corrupción no pueda más participar en la política. Aquí está. Pero quisiéramos recordar algo. El señor economista Rafael Correa no tiene un solo juicio en el Ecuador. Estamos en el mes de septiembre del año 2018. Hasta el año 2021 habrá alguna sentencia en firme, pero si no hay un solo juicio, ni uno. Además, ¿de qué debería él responder? Me refiero no al caso del señor Balda o al caso de el caso de la eliminación del comandante de la Fuerza Aérea, el general Gabela, no. La Constitución de la República del Ecuador, y esto le pueden aplicar un día al propio actual presidente, y podrían tranquilamente juzgarles a los anteriores, a los
diputados o asambleístas oficialistas como a los actuales. ¿Cuáles son las normas con las que les podrían a ellos juzgar? Les voy a demostrar que ellos podrían ir presos. Permítame. El artículo 233 de la Constitución de la República determina de manera clarísima: ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Y dice, óigame, las servidoras o servidores públicos, los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles, o sea, nunca caducarán. Y en estos casos los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. Primer artículo que quiero hacer mención. A ver, pero aquí tenemos una preocupación, doctor Delgado. Mucha gente dice, estamos distraídos presentando proyectos de ley para corregir estas cosas, mientras no se va a lo de fondo, porque legislación para sancionarles ya existe. No. Usted nos acaba de citar, por ejemplo, una disposición constitucional que no exime de responsabilidad a los funcionarios que públicos. la gente no puede olvidarse. Díganme ustedes qué fiscal, qué autoridad de la fiscalía, qué concurso de la fiscalía no ha estado coordinado por la fiscalía cuando manejaba todo eso el doctor Galo Chiriboga Zambrano. Uno. Díganme qué juez a cualquier nivel, sobre todo a nivel de la Corte Nacional, no provienen de los concursos convocados por Consejo de la Judicatura del doctor Gustavo Yalc. Dígame qué ley que están aplicando ahora no son hechas por Correa y sus mayorías de origen turbio o fraudulento. Leyes que fueron reformadas, como usted y dijo, para protegerse. Pero para bloquearse. Para protegerse, ¿no? Claro, para curarse. Desaparecieron delitos. Por ejemplo, el delito de prevaricato de los servidores públicos, antiguo artículo 277, ya no hay. Pero yo quisiera referirme a una cosa como la siguiente. Por favor, miren, doctor. Vean lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. Esto es de Correa, del propio Correa. Artículo 42. Autores. Responderán como autores las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades. 1. Autoría directa. B. ¿Quiénes son autores? Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. Es decir, cuando él dice... Por ejemplo, hasta tengo responsabilidad política. No, señor. ¿Quién es el que nombra a todos los ministros? El presidente de la República. ¿Quién es el que nombra a todos los miembros de todos los directorios de todas las empresas públicas del Ecuador? Artículos 5 y 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Nombra el presidente de la República. Y en todas las entidades del país, ¿quiénes son del directorio? El delegado del presidente, el ministro que nombre presidente y el secretario del organismo de planificación Semplades que lo nombre presidente. Él controla todo absolutamente. Y él crea y modifica cualquier empresa del Ecuador, por favor. Y la mayoría de legisladores son producto de procesos electorales fraudulentos. Con 1.135.000 votantes adicionales en el 2003, con 100 asambleístas de los 137 y ahora con 1.617.000 adicionales. Pero yo quiero contarles una cosa adicional. Miren, hay otro artículo que igualmente les podrían aplicar. Es el artículo 23, inciso segundo del propio Código Orgánico Integral Penal. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Y miren lo que le presentamos nosotros, señor presidente. Bueno, pero doctor Delgado, lo que ocurre es que ahora cuando les convocan a los funcionarios para que declaren, no se acuerdan absolutamente de nada. Dicen, yo no me acuerdo, yo no sé, yo no he visto, no he oído. Pero eran tan ineptos que no se acuerdan o no saben nada, porque ellos tienen, como usted nos acaba de citar, responsabilidad, pues. Por acción o omisión. Pero claro, pero cuando usted dice que en todos estos organismos autónomos había la representación del presidente de la República, y en muchos de ellos el delegado del presidente es quien lo preside. Claro. Y se supone que ese delegado le informa al presidente. Entonces esta gente, ¿qué hacía ahí? Si es que no le obedecía al presidente, le votaba al presidente, pues. Pero en este caso entonces deberíamos entender que le obedecía las instrucciones orientadas a cometer estos atracos.
yo le haré dos reflexiones. Una, ¿cómo es que no hay un juicio por peculado y por los delitos que incluso no hace falta que el presidente esté en el Ecuador de acuerdo al artículo 233? Sí, porque puede ser juzgado en ausencia. Ni uno, óigame, hasta hoy, ni uno. Uno, dos. Díganme ustedes, el señor presidente de la República actual, el señor licenciado Lenín Moreno, ofreció o no solemnemente en la campaña electoral varias veces, y lo dijo el 24 de mayo del 2017, que él iba a pedir la colaboración de las Naciones Unidas para hacer un convenio similar con Guatemala. Guatemala tiene un convenio con las Naciones Unidas que crea la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Pues vienen sus siglas, CI, Comisión Internacional, CI contra la Impunidad de Guatemala, así sigue. No le cuesta un centavo a Guatemala. Segundo, no solo que no le cuesta un centavo a Guatemala, sino que, porque eso paga las Naciones Unidas a los 4 o 5 funcionarios, todo se juzga con las leyes de Guatemala. Y tercero, todo absolutamente se hace con jueces de Guatemala. En Ecuador han actuado o ha habido el movimiento en el caso, por ejemplo, de la Odebrecht, porque la documentación llegó de Estados Unidos y llegó también de Brasil. Y cuando le llegó la información de los Estados Unidos, de acuerdo al periodista Robinson Boscan y Diario Expreso, toda la documentación con nombres y apellidos de todos tenía Galo Chiriboga hasta el 3 del mes de febrero del año 2017. Nunca salieron los datos. ¿Qué es lo que se hizo cuando fueron a Brasil a contratar al estudio jurídico precisamente Rafusi Freire, que curiosamente era para obtener los datos? Yo tengo la impresión, es mi suposición. Es al revés. Es al revés. Les contrataron para que ellos hablen con los abogados de los otros implicados para que tapen los nombres. Pero para verificar eso, la Comisión Nacional Anticorrupción, o para desechar aquella posibilidad, pidió la información. No le dan, no existe. No quieren dar la información. Óigame, es que en el país todo está tapado. Miren, esto, ojalá el doctor Julio César Trujillo y los miembros del Consejo de Participación se enteren por esta vía. Nosotros pedimos la información sobre lo que es el fraude electoral desde el año 2009, 2013, 2017 y de la consulta del 7 de mayo del 2011, cuando hubo 1.229.330 electores fantasmas. Y tienen aquí la firma de todos los ecuatorianos y de la gente desde el siglo XX. Tienen la firma, tienen la huella dactilar, tienen la rúbrica, tienen todo. Pueden poner 1 millón o 2 millones de difuntos en el padrón y pueden llenar las firmas porque tienen copia de todo. Le pedimos la información y el Consejo de Participación nos responde. Yo estoy seguro que sin el conocimiento de los vocales, porque es gente seria las que están en el Consejo Superior, nos responde el doctor Antonio Ricardo Navas Endara como prosecretario encargado. No firma el secretario, le encargan un prosecretario que firme. Y él, aquí en esta exposición, nos dice que la información para obtener todos los datos del INEC y los datos del registro civil, y lo que es el manejo absolutamente turbio de los procesos electorales, dice, no procede dicha petición. No procede. ¡Qué barbaridad! O sea, el Consejo de Participación le niega el pedido a un pedido ciudadano. Ahora, doctor Delgado, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Queremos agradecerle, y yo, parafraseando un poco una expresión muy suya que dice que la patria ni se rinde ni se vende, con el alma se defiende. Sí, frente a un panorama de estos, yo creo que los ciudadanos debemos entender la gravedad del asunto y reaccionar, porque no puede continuar una este cosa régimen final de impunidad. Brevísimamente, por favor. Nosotros le elaboramos un texto de ley orgánica de recuperación del dinero del patrimonio público. Sí. 10% para todo ciudadano que ayude a dar la información precisa. Esto le entregamos al presidente el 26 de septiembre del 2017. Le entregamos ahora a varios bloques legislativos. El 10% para las universidades, 10% para estudios jurídicos de cualquier parte del mundo, 10% incluso para cualquier funcionario de Qatar, de China, de Bielorrusia, de Andorra, de Suiza, de cualquier lado. Lo importante es recuperar. El que nos da la plata. Si son 35.695, significa que estamos hablando de unos 3.560 millones. Y tenemos más de 32.000 millones si es que se aprobara esta ley.
El problema es que habiendo 74 asambleístas que fueron elegidos las calidades fraudulentamente por Correa primero, ministros, Yes. ex viceministros, funcionarios, gobernadores, y todos ellos son parte del plan Operación Encubrimiento. Hoy por ti, mañana por mí. Si nosotros no cambiamos la asamblea, si nosotros no cambiamos las autoridades, no vamos a poder hacer nada. O somos un pueblo que debemos reaccionar y tenemos las agallas y la capacidad para derrotar a tanto bandolero que ha asolado la República, o de que nos quejamos. Como decía Martí, la libertad tiene un precio y tiene derecho a gozar solo los que están resueltos a pagar su valor. Muchas gracias. Gracias, doctor Diego Baudelaire. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo.